Abordamos en esta presentación citas y referencias en Normas APA, séptima edición. El recorrido propuesto es el siguiente. Inicialmente trabajaremos con citas textuales y parafraseo. La idea no es trabajarlas con software estrictamente, sino el manejo del software y lo que uno podría hacer en procesadores de texto, sino entender el espíritu de Normas APA, lo que aparece en séptima edición, con algunas comparaciones de lo que acontecía en la edición anterior. Posteriormente haremos algunos comentarios sobre citas, recomendaciones, cosas a enfatizar y tener presente, fundamentalmente de esta séptima edición. Y finalmente, referencias APA, algunos ejemplos nada más, puesto si no sería extensa toda la explicación. Voy a considerar aquellos que son más usuales, hay veces en los trabajos académicos. Pasemos entonces a citas. Entre estas citas textuales vamos a tener citas narrativas, donde el énfasis está puesto en el autor, las citas parentéticas o las citas en paréntesis, como podemos llamarlas también, donde el énfasis está en el texto, las cuales se van a corresponder con la cantidad de palabras que vamos a estar tomando de ese texto. Por eso vamos a hablar de citas textuales breves, que son menos de 40 palabras, y citas textuales largas de 40 palabras o más. Veamos algunos ejemplos en las citas textuales breves. Por ejemplo, un primer estilo tendríamos en este caso. Los colores son solamente ilustrativos. Se entiende que la coloración tiene que ser absolutamente del mismo color, en color negro, solo para enfatizar algunos aspectos. En este caso estamos en presencia de una cita narrativa con énfasis en el autor. Si nosotros miramos, venimos con una narración, se nombra el autor, se dice cuál es el año y habla sobre una estructura en particular que uno quiere colocar allí de lo que está diciendo este autor, lo colocamos entre comillas e indicamos el número de página. Pero no es ese el único estilo, sino que podríamos tomar un estilo 2, donde en este caso decimos que la cita es parentética o en paréntesis, con énfasis en el texto. Si nosotros miramos, venimos con la narración, colocamos la cita entre comillas y finalmente hacemos la aclaración de a quién pertenece esa cita, colocamos el año y colocamos el número de páginas. También podríamos haber trabajado con otro estilo. Otro estilo sería de esa naturaleza. Si nosotros miramos y comparamos, sigue siendo una cita narrativa con énfasis en el autor. ¿En qué se diferencia el estilo 1 del estilo 3? Que el número de páginas de la página, en lugar de colocarlo al final de la cita, lo estamos incorporando en ese paréntesis donde colocamos el año y el número de página. También podríamos trabajar con otro estilo, donde estaríamos colocando cuál es el año, cuáles son los autores, pero aquí hay que ser cuidadoso. En este caso, vale la pena hacer este énfasis, porque uno diría, es una cita narrativa con énfasis en el autor, no solo énfasis en el autor, sino en el año. Por alguna razón es importante remarcar que en ese año, estos autores que tienen determinada relevancia, marcan tal cosa. Si el año no es relevante, entonces el año tiene que estar entre paréntesis, como están en los estilos anteriores. ¿Qué quiero marcar con estos diferentes estilos? Quiero dejar como mensaje que podemos escribir una oración de varias maneras y aún así estar cumpliendo con las normas APA. La idea de usar normas APA no tiene que impedir la libertad que tiene el escritor de plasmar sus ideas. Lo que sí es cierto que en las citas textuales breves, estamos pensando menos de 40 palabras, hay algunos elementos que son en común. Vamos a colocar solo el apellido de los autores. Hay veces es habitual colocar el apellido y que aparezca la inicial del nombre. No, eso va a quedar en la referencia. Solo el apellido de los autores. La cita va en el párrafo, sin cursiva y entre comillas. O sea, es un texto que venimos narrando, solo van a aparecer comillas, pero no debemos colocarlo en cursiva ni en negrita. Y es obligatorio colocar el número de página, como para llevarnos esta estructura en las citas textuales breves. Pasamos a citas textuales largas. Entendemos que son 40 palabras o más. ¿Cómo se vería un texto con citas textuales largas? Básicamente con esta estructura. Lo que aparece en color es la cita textual larga de más de 40 palabras, 40 o más palabras,
bajo normas APA séptima edición. No debe ir en color. Aquí está solo enfatizado por una cuestión didáctica para comprender la estructura. ¿Qué elementos va a tener en común? El párrafo aparece aparte y sin comillas. Por otro lado, solo el apellido de los autores, esto ya lo manteníamos en las citas textuales que son breves, obligados a colocar el número de página, pero aparece una sangría izquierda de media pulgada, sangría francesa si la llegamos a colocar en un procesador de texto de 1.27 centímetros, y como una recomendación es no lleva sangría el primer párrafo cuando lo iniciamos, cuando estamos colocando este párrafo aparte con una sangría izquierda, distinguimos que es una cita textual larga. Bueno, después allí uno puede hacer el juego en si uno quiere hacer una cita narrativa, una cita parentética, en donde quiero enfatizar, en el texto o quiero enfatizar en el autor. En este caso estamos enfatizando, por ejemplo, el texto, dado que aparecen los autores entre paréntesis. Veamos otra cuestión de cómo hacemos citas textuales de videos, que es habitual hoy en día que accedemos a un video, nos interesa porque es una conferencia, porque hacemos un análisis de algo en particular. La estructura de un video se debería ver de esta naturaleza. En este caso, estamos colocando, venimos con el texto, colocamos entre comillas, estaríamos haciendo una cita narrativa con énfasis en el texto, no en el autor, pero la estructura es levemente diferente, así lo estamos obteniendo de un texto cuando lo sacamos de un video. Por un lado nos vamos a preguntar quién es el que está diciendo esta expresión. Entonces esto tiene que estar relacionado con un apellido o un nombre de usuario. Habitualmente en los textos sabemos que obtenemos el apellido del autor. En el caso de un video, solo podemos llegar a tener el nombre de usuario o de una organización, o a lo sumo puede ser el apellido del autor. Asimismo, cuando nos preguntamos cuándo, que en este caso aparece una fecha como 7 de junio de 2021, eso lo obtenemos de los mismos videos. En los mismos videos aparece la fecha en la cual fue publicado ese video, y un autor podría tener muchos videos publicados en la misma fecha. Pensemos algún youtuber, por ejemplo, que podría tener de muchos momentos estos videos. Y otra pregunta que nos vamos a hacer es, ¿en qué momento de ese video aparece esa expresión? ¿En qué momento, en este caso, está a los 13 minutos 23 segundos? Y uno dice, ¿cómo lo obtenemos? Podríamos estar mirando el tiempo, pero si no, si nos vamos en el caso de YouTube, por ejemplo, y desplegamos estos 3 puntitos, nos aparece así, abrir transcripción. Y al abrir transcripción, tenemos hacia el costado la transcripción que nos puede ayudar a tomar parte del texto. Hay que ser cuidadoso porque muchas veces esa traducción no es una copia fiel de lo que está diciendo el autor, porque es un procesador que está analizando la voz y a veces suele tener errores, pero nos dice en qué momento exacto comienza la frase que nosotros estamos queriendo citar. Nos vamos ahora a citas indirectas o parafraseo o paráfrasis. ¿Cómo se verían? Se verían de esta estructura. Vemos un texto que aparecen autores, año, y no aparece el número de página, no aparecen comillas. Ante ese texto, nosotros sabemos que esto corresponde a una cita indirecta o parafraseo. Eso quiere decir que hay un texto original que, si nosotros lo miramos, conserva el significado del escrito original, pero no podríamos hacer correspondencia que una oración o varias palabras se correspondan estrictamente con lo que está diciendo el autor, porque en ese caso caeríamos en cuestión de plagio y queremos evitar el plagio. Entonces hay que ser precavido de cómo vamos a considerar los autores y cómo vamos a hacer citas indirectas. Va a aparecer solo el apellido de los autores y el año sin número de página. Vamos con algunos comentarios sobre citas y fundamentalmente para la séptima edición, cuando tenemos más de 3 autores. Cuando trabajábamos en normas APA, sexta edición, si teníamos más de 3 autores, 4 por ejemplo, en este caso, la primera vez que los nombrábamos, colocábamos el apellido de todos los autores. Y en la segunda instancia, agregábamos una expresión latina que era del latín, que es et al, o sea, de et ali, que significa y otros. Sin embargo, para normas APA, séptima edición, de entrada, la primera vez que los nombro, voy a colocar la expresión ese
et al, es una abreviatura que viene de esa expresión latina de et ali. Un detalle, como es una abreviatura, lleva un punto final, así que hay que ser precavido en esta instancia de et al, un punto que va a significar el otro. Una diferencia entonces que tenemos con Normas APA séptima edición con la sexta edición. Vamos entonces con comentarios sobre citas. En consecuencia, cuando tenemos más de 3 autores, se cita el primero de los autores seguido de ese et al punto antes del año. No se usan las referencias finales esta estructura, es decir, usar el et al para o y otros cuando tenemos varios autores. Hay que nombrarlos a todos en las referencias finales. Asimismo, cuando nombramos en una cita nombre y apellido del autor, solo si es de reconocido prestigio sobre un tema, un premio Nobel, un reconocido especialista internacional o nacional. Si no, debemos usar los apellidos en las citas. Una cuestión que a veces es frecuente ver como errores, el uso del i, el e, el et o el an entre los autores. Eso va a depender pura y exclusivamente en qué lenguaje, en qué lengua está puesto el texto original. Por ejemplo, si la lengua es el español, debemos utilizar el i. Hay que ser precavido porque si lo usamos en los procesadores de texto, normas APA, habitualmente nos colocan el símbolo de AN que viene para un texto que está en inglés y deberíamos estar cambiándolo. Vamos a usar el e si corresponden a un texto que está en portugués, el et si está en francés, el an si el texto está en inglés. Eso nos da una pista de cuando estamos leyendo, entonces si nos aparece el símbolo and, sabemos que el texto original está en inglés, y si dice uni, el texto original está en español. Y un detalle por último es las palabras en otro idioma van en cursiva en el texto cuando estamos haciendo citas, de allí que la expresión et al, como no está en español cuando estamos escribiendo, debe ir en cursiva. Nos pasamos a referencias, algunas nada más. Debemos recordar que las referencias tienen que tener una correspondencia con las citas. No podríamos tener en referencia autores que no fueron citados y viceversa. Pasemos a algunas estructuras básicas. Un artículo de revista. Por ejemplo, el artículo de revista, la estructura es, vamos a colocar apellido, la inicial del nombre del autor o de los autores, el año, el título del artículo. Miremos acá esto que aparece en color solo para enfatizar. En este caso es el nombre de la revista, es el que va en cursiva. Cuando queremos analizar cuál es el criterio de qué va en cursiva y qué no va en cursiva en una referencia, básicamente debemos imaginarnos si tuviéramos que pedir ese texto en una biblioteca. No lo podríamos pedir por el título del artículo, sino pediríamos la revista, el volumen, seguido del número de la revista. La idea de volumen, número de la revista, así sin espacio, es porque debe colocarse el volumen y el número de la revista pegados. Bueno, número de página de inicio, número de página de fin, no va la expresión P o PAG, por ejemplo. Un ejemplo sería de esta naturaleza. Aquí tenemos, bueno, Espinosa, F, que es la inicial del nombre, no va el nombre del autor, va el I, porque el texto está en español. Lo que aparece allí en color celeste sería el título del artículo, no va en cursiva, porque quien iría en cursiva sería el nombre de la revista, su volumen y número de la revista. Bueno, página inicial, página final, sin anteponer pp, pag o alguna expresión de esa naturaleza, y si disponemos de la dirección URL, podemos anexarla. Vamos a un libro impreso. El libro impreso podríamos tener un libro con autor, donde la idea es, voy a tener un apellido, la inicial del nombre, el año, el título del trabajo, y ahí sí va en cursiva el título que tiene el libro y la editorial. Y el libro con editor, coordinador o compilador tiene la misma estructura, solamente que luego de la inicial del nombre aclaramos si se trata de un editor, de un coordinador, de un compilador. Una diferencia entre norma APA séptima edición con sexta edición es que no necesitamos colocar el lugar. Antes podíamos indicar, decir, bueno, en qué ciudad y en qué país correspondía y colocábamos 2 puntos la editorial. En este momento, para norma APA séptima edición, solamente hay que colocar la editorial. Un ejemplo sería de esta naturaleza. Por ejemplo, este libro que tiene varios autores, colocaríamos los apellidos de los autores, las iniciales de los nombres, separados entre coma, la unión con el último va a unir porque el texto está en español,
El texto aparecería en cursiva en este momento y solo aparece la editorial nada más, que en este caso sería Ediciones Unx. Este texto en particular también tiene una coordinadora, así que si no lo nombramos por los autores y lo nombramos por quien ha hecho la coordinación, tendría una estructura parecida. Entonces tendríamos quién es la coordinación, se aclara que es la coordinación del texto, año, el título en cursiva y luego la editorial. Pasamos a lo que sería un libro que aparece en línea, que lo encontramos en la red. La estructura tendría apellido, inicial del nombre, un punto, el año, título del libro, la editorial y otra vez habría que colocar esa dirección HTML o DOI. En este caso, por ejemplo, tomaríamos uno que se encuentra en la red, que no está en versión impresa, está el autor, está el título del libro que está en cursiva, cuál es la editorial que uno la encuentra dentro de ese libro impreso y la dirección, en este caso, una dirección URL donde estaría alojado el texto. Vamos, ¿cómo va a ser la forma en que vamos a referenciar un capítulo de un libro? La estructura empieza apellido y la inicial del nombre de cada uno de los autores, si son más de uno, el título del trabajo, y miremos que el título del trabajo no está en cursiva. Básicamente, de nuevo, tenemos que pensar, si lo pidiera en una biblioteca a un capítulo de un libro, no pediría por el capítulo, sino que pediría el libro que contiene ese capítulo. Bueno, casualmente ese es el que debe ir en cursiva. Hay un detalle particular que uno debe prestar atención, que cuando queremos decir dónde se encuentra ese capítulo, uno va a colocar en, y no va a la lógica de cómo nombramos a los autores, que es apellido e inicial de nombre, sino inicial del nombre con un punto seguida del apellido. Bueno, habría que colocar, si es un editor, un compilador o lo que corresponda, el título que sí va a ir en cursiva, y ahora va página de inicio y final, y le anteponemos las expresiones pp, y va entre comillas, y finalmente la editorial. Veamos un ejemplo. En este caso diríamos, bueno, Pochulu M 2012, ese es el autor de un capítulo. El nombre del capítulo, enfoque ontosemiótico del conocimiento de instrucción matemática, y ahora nos dicen dónde está. En M. Pochulu y M. Rodríguez, que son los compiladores del libro, aparece el nombre del libro, que es lo que aparece en color rojo, entre paréntesis, pp, página inicial, página final de ese capítulo, punto, Ediciones Ung y Edubim, que es la editorial. No vamos a estar colocando el lugar, ciudad o país. Vamos a un video de YouTube. ¿Cómo lo citaríamos? La estructura de un video de YouTube debiera estar el nombre del autor o el nombre del usuario en YouTube si no tenemos el nombre del autor, la fecha, el título del video que va a ir en cursiva, aclaramos que es un archivo de video, decimos si es de YouTube o podría haber sido de otro sitio que lo estamos sacando, y la dirección URL de ese sitio. En este caso sería, por ejemplo, este sería el ejemplo, Pochulum, 7 de junio de 2021, bueno, ¿cuál es el nombre de ese video? Decimos que es un archivo de video de YouTube y damos la dirección URL. Finalmente, otra de las cosas que sabemos usar es tesis o disertaciones de alguien a través de un congreso y encontramos alguna de las actas. La estructura es el apellido, inicial del nombre, si es un autor, si son varios, sigue la misma estructura, el año, el título de la tesis que va a ir en cursiva, y aclaramos entre corchetes si es una tesis de maestría, de doctorado, una tesis final de grado o lo que corresponda, el nombre de la institución, otra vez de nuevo vamos a omitir colocar lugar y país, y la dirección URL si es que corresponde. Por ejemplo, en este caso tendríamos, bueno, Espinosa R.F, 2018, aparece el título de la tesis en cursiva, se aclara que es una tesis de doctorado, se dice cuál es el nombre de la institución, Universidad Nacional de Misiones en este caso, y cuál es la dirección URL. Bueno, espero que esto sirva de ayuda para cuando estamos haciendo escritura académica, trabajos finales. Muchas gracias por la atención.